Buenas tardes a todos y todas. Bien, yo voy a hacer la introducción y le voy a contar más que nada el contexto de la investigación y después los detalles los va a profundizar Santiago. Les cuento un poco la historia de cómo nació esto. Sí, hace 3, 4 años, bueno, cuando teníamos que pensar el tema para la presentación a una beca doctoral con Santiago Caderian, que también es sociólogo, bueno, ahí yo le había propuesto trabajar algunos casos de vinculación universidad-empresa exitosos y otros fracasos, ¿no? Y la idea era un poco estudiar los contrastes que había entre esos casos y explorar de forma causal cuáles eran las variables que determinaban que algunos casos sean viables y otros no, ¿no? Ustedes saben que esto, bueno, es un tema de debate en el área de política científica y de gestión de la ciencia y la tecnología ya de hace varias décadas, ¿no? Y bueno, y hay planteos críticos justamente que señalan las distintas dificultades que se presentan en los contextos periféricos para que los distintos desarrollos que se hacen en el ámbito académico se logren cristalizar en experiencias en el mercado, ¿no? Con los beneficios que eso tiene en términos de empleo, de valor agregado, etc. Así que bueno, ese fue el planteo inicial, y de hecho habíamos señalado algunos casos para estudiar en esa época. Pero después, ¿qué pasó? Bueno, esto también lo aprovecho para contarlo porque hay por ahí gente que está pensando en hacer su tesis o su proyecto. Después, bueno, cambiamos, ¿sí? Y un poco nos enamoramos de uno de los casos que teníamos, de los 4 o 5 que habíamos planteado, que es la experiencia de un desarrollo vinculado a levaduras para cervezas de la Universidad del Comahue, que terminó siendo comercializado por una multinacional como Heineken, ¿no? Bueno, eso a veces sucede, ¿no? A veces uno planifica cierta cantidad de cosas en los proyectos y después el mismo trabajo de campo y la profundidad de lo que uno va encontrando a uno a veces lo hacen cambiar, ¿no? Así que bueno, eso se convirtió en la tesis de maestría de Santiago, este caso, que ya la presentamos hace, creo que 2 o 3 meses, no me recuerdo bien, a la Universidad de Quilmes. Esa tesis se hizo en el marco de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de esa universidad. Así que bueno, próximamente se va a defender, ¿sí? Está siendo evaluada en estos momentos. Y bueno, y el abordaje que tiene, como les va a contar ahora más en detalle Santiago, es un abordaje centralmente sociológico, por lo tanto, está muy focalizado en los actores, ¿sí? En las representaciones de los actores y también en la trayectoria, ¿no? de cada uno de los participantes, tanto científicos como del campo empresarial, ¿no? De todas las instituciones que intervinieron. Y un poco una de las cosas que encontramos es, bueno, lo que cuesta, ¿no? El tiempo que demanda generar una tradición, una escuela de investigación, en este caso en la Universidad del Comahue, pero ahí lo que muestra Santiago es que esa tradición en realidad venía de la Universidad Nacional de Tucumán, a partir de una investigadora que se trasladó, bueno, a Bariloche hace muchos años. Entonces, bueno, un poco también lo que queremos mostrar es la complejidad que tienen estas experiencias de vinculación y las décadas que lleva, bueno, poder tener en este caso una situación de una experiencia exitosa, ¿no? Y bueno, y la utilidad que tiene también el abordaje sociológico para investigar este tipo de experiencias, ¿no? Así que bueno, esperemos que les guste esto. Y bueno, los abordajes que utilizamos nosotros son abordajes que intentan no caer en ningún determinismo, ¿no? Ni en el determinismo tecnológico, ni en el determinismo social. Por eso se los denomina en la literatura abordajes sociotécnicos, ¿no? E intentan integrar las diferentes dimensiones, ¿no?
Así que bueno, esperemos que esto les resulte útil y después cualquier consulta las vemos después de la exposición. Así que bueno, los dejo con Santiago Caderian, que les digo es sociólogo de la UBA, bueno, es becario con CONICET en el CITECDE, hizo la maestría que ya la está finalizando, que les dije, de Quilmes, y hace unos años también está inscrito en el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA. Así que bueno, Santiago, te escuchamos. Bueno, gracias. Voy a compartir la ventana. ¿Se ve ahí? Todavía no, ahí se estaba viendo. Sí, ahí se está comenzando a ver. Ahí está. Ahí ya se ve. Bueno, el título... ¿se ve? Sí. Sí, bueno. Sí se ve. El título ahí cambió un poco, el trabajo se llama Redes consolidadas y emergentes en ciencia y cerveza, ensambles entre un laboratorio académico público, productor de cerveza artesanal y una corporación cervecera. El objeto de estudio son las redes sociotécnicas a partir de la interacción entre un laboratorio académico de biotecnología, cerveceros de Bariloche, y una corporación en el periodo 2015-2019. En la primera sección se brindan programas sobre la cerveza industrial, su consolidación y concentración. En la segunda sección se muestra la emergencia de cerveceros artesanales en Argentina y en San Carlos de Bariloche. En la tercera se explora la emergencia de un grupo científico académico de microbiología y biotecnología orientado a levaduras cerveceras y cerveza en San Carlos de Bariloche, y en la cuarta y la quinta se describen dinámicas y momentos de interacción en el laboratorio de agencias estatales con una corporación cervecera y cerveceros de Bariloche. Algunas preguntas para plantear el problema es: ¿qué configuración poseen las redes al momento de su interacción? ¿Cómo fue su constitución? ¿Qué características presenta el panorama de la industria de la cerveza corporativa industrial y la producción de cerveza artesanal en Argentina? ¿Y cómo se relaciona un laboratorio de instituciones públicas con los cerveceros artesanales, industria corporativa, y qué actores intermediarios participan y cómo entablan relaciones? Bueno, se utiliza una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas a funcionarios, cerveceros, científicos, y también análisis de documentos, estudio del sector, estudio de mercado, notas periodísticas. Algunas de las cosas que se van a decir pasaron un poco debido al contexto que todos sabemos. Ahí ven unas fotitos. Los conceptos utilizados de manera muy sintética por el tiempo y porque, para focalizarse un poco, se toma un modelo de redes emergentes y consolidadas para analizar los modos de coordinación y acción entre actividades económicas y científicas, mayormente tomada de Michel Calón. En una configuración emergente, ningún actor es capaz de describir el conocimiento que será producido. En una configuración consolidada existen significados de utilidad similares para postulados científicos y artefactos técnicos en cualquier punto de la red. Estos modelos o tipos se presentan de forma híbrida. La temática de interacción de laboratorios académicos o públicos ha sido bastante estudiado de diferentes enfoques. Aquí se propone un análisis de estados y configuraciones de las redes sociotécnicas. Esto permitiría la interacción entre laboratorios y académicos y empresas, permitiría hipotéticamente la disrupción en configuraciones donde existe un locking tecnológico en algunos tipos de empresas. Para los laboratorios permitiría la investigación en un contexto de financiación estatal discontinua, manteniendo la autonomía de la investigación, dice Calón. Así pueden utilizar una estrategia de diversificación y apoyo en múltiples puntos, tipos de proyectos, financiamientos, etc. Aunque bueno, también hay literatura en Argentina y en Latinoamérica que habla de la apropiación privada de la ciencia financiada públicamente, y esto sería como una estrategia adaptativa que tienen algunos laboratorios en contextos de baja financiación. Bueno, la red, digamos, vamos a ver la red de la configuración de la red de las cervecerías industriales. Actualmente forman un
forman parte de conglomerados especializados en bebidas, gaseosas, bebidas alcohólicas. Están concentradas, son cuasi monopólicas, manejan la cadena de suministros e insumos a nivel mundial. Los estudios del sector, así le dicen, integración vertical, horizontal. Bueno, el lúpulo, la cebada, la levadura. Esto implica también cierto control del I+D de las materias primas. Poseen tecnologías y productos relativamente similares entre estas cervecerías. Y el I+D se sitúa en la casa de matriz, y acá las cervecerías locales, digamos, tienen los países que producen cerveza de estas corporaciones realizan calidad in-house. En Argentina, al 2018, AB InBev tenía el 75% del mercado y CSU el 22% y otro tenía el 3%. Cervecería Quilmes, una foto de la cervecería Quilmes, y algunas fotos también de cervecerías industriales. Veamos ese 3%, ese 3%, según algunas asociaciones, serían los cerveceros artesanales de Argentina. Vemos un poco la configuración de esta red. Las cervecerías artesanales son fábricas de cerveza caracterizadas por producir variedad de estilos, tipos de cerveza, algunas recreaciones de cervezas históricas y otras recetas contemporáneas. Generalmente están dirigidas por sus dueños o donde estos participan mayoritariamente. Algunas características contemporáneas de la Argentina son que utilizaban levadura ale, que es una cepa cervecera de esa cerveza, y realizan múltiples estilos con fermentadores de menor tamaño que los industriales, múltiples cocciones, ingredientes variados, etc. Aunque hay excepciones porque ahora se abrieron varias cervecerías artesanales, digamos, de una escala mayor. Bueno, con el tema del COVID, muchas cervecerías que antes no enlataban o embotellaban empezaron a embotellar. Hay un estudio del 2013, del 2014, que dice que en el 2013 había 200 microcervecerías. Hay un informe de una consultora de mercado que dice que al 2018 había 11 grandes y 700 microcervecerías. No hay muchos datos fehacientes sobre estas cosas. Las asociaciones cada tanto estiman algún número. Esta es una foto de la cervecería Antares en el 2012, ahora tiene una fábrica gigante, casi parecida, similar a las industriales. Una foto del Brew Pub de Bachman, que es una cervecería de Bariloche, del 2005, también cambió bastante hoy en día. Bueno, ahora pasamos a caracterizar a cerveceros de Bariloche. Se realizaron entrevistas entre el 2016 y 2018 a varias cervecerías. Acá se toman La Cruz, Bachman, Manucci y Berlina, que son algunas importantes, que se fundaron entre el 2002 y 2005. Algunas características comunes es que realizaron sus propios equipos con diseños propios y producidos regionalmente, con soldadores, tornerías de la zona. Utilizaban insumos de grandes malterías y luego pasaron a utilizar de malterías especializadas que se fueron abriendo en estos años, que hacen maltas especiales. Y también utilizaban lúpulo de Bolsón, también por la cercanía a Bariloche. Los cerveceros poseían una educación técnica, algunos en ingeniería de alimentos, otros aprendizaje en fábrica y otros tenían educación en el exterior especializada en cerveza. La producción de Bariloche se caracteriza por tener una dinámica temporal en temporadas turísticas donde crece mucho el consumo y también un consumo de la población residente bastante grande. Aunque a partir del 2015 hay cambios importantes, mayormente cambiaron mucho el equipo y cambiaron mucho los estilos de cerveza durante ese tiempo con el boom de cerveza artesanal nacional. Bueno, pasamos a la red, a la emergencia de la investigación en cerveza en el CRU. Bueno, como dijo Diego, el laboratorio que se presenta ahora tiene una larga historia, comenzó en 1987 con investigadoras que se trasladaron a Bariloche para dar la materia de microbiología en la Universidad del Comahue, en el Centro Regional Universitario de Bariloche.
En el 2011 se publica un paper que es como un punto de inflexión, que se llama Microbe Domestication and the Identification of the Wild Stock of Lager Breeding Yeast, con un integrante de este laboratorio, un biólogo de la Universidad del Comahue, 2 de la Universidad de Lisboa, 3 norteamericanos, Universidad de Washington y Wisconsin. El artículo es sobre la domesticación de la S. pastorianus y identificación de una nueva especie. Descubren la parte desconocida de la levadura híbrida S. pastorianus, que es la levadura lager, que se usa para la cerveza lager, que producen mayormente las cervecerías corporativas, las llamadas industriales. Esa parte es proveniente de la parte híbrida de la S. pastorianus, una era la S. cerevisiae, y la otra es la que descubrieron en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que fue nombrada S. guayanus. Bueno, la emergencia de las nuevas líneas en cerveza, la investigación en cuestiones cerveceras, el punto de inicio es con este paper. Se invita a los científicos a participar en fiestas y congresos cerveceros. Bueno, uno de los científicos y el grupo decide orientarse hacia estos temas. Estos años son de aprendizaje. Durante el 2011, a partir del 2011 son de aprendizaje en cerveza, porque ellos eran investigadores de levaduras de ambientes naturales mayormente, y biotecnología, pero no de cerveza. En 2013 se inicia un nuevo proyecto para explorar las levaduras de la especie descubierta en distintos lugares, su estudio genético y la posibilidad de su uso en cerveza. O sea, se inaugura el estudio en cerveza. También se inauguran diferentes servicios. Bueno, en 2015 se realiza un convenio de I+D con Heineken. En este esquema, el análisis a través de análisis de redes sociotécnicas representa cómo las distintas agencias del Estado, incluso individuos, que representan a otros o son portavoces, se puntualizan en el Estado, y esta configuración la da el convenio y las regulaciones que se usan. Se puntualizan en el Estado, y también un departamento de Heineken, que es Supply Chain, el que hace el interlocutor, también representaría a la empresa. Ahí se hace un convenio I+D con una licencia de uso comercial, en 2015. Bueno, vamos a ver los formatos y enmarques del convenio y la licencia. Algunas características son que el acuerdo de convenios para financiar investigación y compartir algunos resultados a partir del uso de investigación realizada con la levadura, es decir, continuar la investigación después de la transferencia. Posee un formato legal basado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Convención de Diversidad Biológica. El Estado sería el interlocutor de la empresa. La licencia de uso le da exclusividad a la empresa, a la corporación, para utilizar la levadura, a excepción de cantidades. Esto es lo que se negoció, digamos, excepción de cantidades de menores a 40.000 litros, lo que permitiría el uso en los cerveceros artesanales. En 2016 Heineken lanza la H41, que es la cerveza realizada con esta levadura. Bueno, pasemos a la interacción con los cerveceros de Bariloche. En cuanto a los cerveceros de Bariloche, la interacción con agencias estatales fue previa a la relación con el laboratorio, con proyectos de estandarización, diferentes proyectos, mayormente del Ministerio de Agricultura, como el PROCAL y algunos otros, mayormente tendientes a estandarizar, aunque el peso, por lo menos en el análisis que se hace aquí, tiene mucho más peso la formación previa al equipamiento y la experiencia de los cerveceros, digamos, que estas interacciones estatales previas. Pero después se da una interacción muy importante con el laboratorio para utilizar algunos tipos de técnicas de reutilización, etc. Y bueno, ahí se desarrollan como nuevas técnicas, o se pulen las técnicas que ya se utilizaban.
Esto vendría a estabilizar, en términos sociotécnicos, estabilizar la red y permitiría, en este análisis, facilitaría después la utilización de la levadura S. guayanus, que tenía unas características, algunas dificultades en el uso, porque no era una levadura domesticada. En el 2017 se hace una licencia temporal y una prueba. En ciertos cerveceros se les otorga la levadura para que hagan cerveza y se presenta en un evento en 2017, una licencia temporal que la da la provincia de Río Negro. Y en el 2018 se otorgan las licencias para utilizar la levadura de guayanus a los cerveceros, y algunos realizan varias cervezas de manera acotada, digamos, que no se extendieron demasiado en el tiempo. Produjeron esas cervezas un tiempo y cada tanto las lanzan nuevamente, pero no la producen continuamente. Aunque, bueno, fue un logro importante conseguir la licencia para poder utilizar estas levaduras y, bueno, hacer la transferencia, digamos, con el cervecero de San Carlos de Bariloche. Bueno, algunas conclusiones. El paper del 2011, realizado en asociación con cerveceros, con laboratorios equipados, esos laboratorios de Portugal y de Estados Unidos, fue el inicio de la emergencia en la investigación de levadura cervecera. Luego se pueden observar estrategias de asociación con cerveceros regionales, concatenados con proyectos estatales a partir del 2013. Se observan distintas dinámicas en relación a la cervecería corporativa y los cerveceros regionales, con las corporaciones prima el registro legal, los grandes contratos, e interlocutores como el Estado. Los cerveceros regionales priman las prácticas de estandarización a partir de distintos actores estatales. El laboratorio se acopla a esta dinámica de servicios con servicios y la levadura salvaje como producto potencial. En cuanto al concepto de redes consolidadas y redes emergentes, las redes consolidadas, como los conglomerados cerveceros, poseen su I+D en casas matrices y la calidad y estandarización in-house. Para esto no necesitarían laboratorios públicos académicos, interaccionar con laboratorios públicos académicos, pero sí para la disrupción, es decir, prácticas no previstas para generar diferencias en el mercado, como fue de esta cerveza H21, que tampoco duró mucho tiempo, más o menos 1 año, 2 años. Para finalizar, se destaca la importancia de la asociación del laboratorio con cerveceros regionales para consolidar su línea de investigación y obtener recursos y proyectos estatales. También la obtención de un reconocimiento público, y para los cerveceros regionales fue una importante estrategia de diferenciación a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Y ahí terminó la presentación. Bueno, gracias, Santi. Pasamos a la siguiente entonces. ¿Llegó Manuel? Sí, estoy acá. Hola Manu, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Buenas tardes a todos y todas. Hola. Bueno, ahí busco la presentación. Vale, les paso la palabra a ustedes. Dame un segundo. Dale, mientras voy comentando generalidades, Manu. Dale, perfecto. La idea, un poco, teníamos el capítulo ya bastante cerrado y a partir de una relectura que hizo Manu con algunas revisiones, también yo lo volví a releer, con lo cual lo primero que van a notar es que respecto al título que habíamos pasado lo cambiamos un poco y ampliamos un poco la revisión de la literatura y de este caso. La idea es hacer un capítulo que a nosotros nos sirva como una introducción a una temática que también estamos estudiando, que es el de las empresas públicas, pero particularmente acá lo que quisimos hacer fue detenernos en el rol del Estado empresario en la producción de bienes y servicios intensivos en conocimiento en la Argentina.
digamos, también, después Manu esto lo va a ampliar seguramente, pero entendemos que, digamos, el rol del Estado empresario no se reduce solamente a esto, sino que nosotros por el interés que tenemos y un proyecto de investigación que está dirigiendo Manuel, decidimos como volcarlo hacia esta parte. Así que un poco la idea es que Manu presente, eventualmente yo hago alguna acotación y la dinámica es la de siempre. Así que Manu, si estás listo. Dale, bueno, gracias Martín, gracias a todos y todas por estar acá. Como les dijo Martín, este trabajo que estamos presentando ahora es una reflexión a partir de una serie de temas que nos fueron surgiendo en el desarrollo de un proyecto de investigación en el que estamos embarcados con Martín, Ana Clara, Carro, que está por ahí, de analizar las políticas e instrumentos tecnológicos que se aplican a partir del 2003 y hasta el 2015, en el periodo que aparece caracterizado como neodesarrollismo. Eso nos llevó a hacer alguna revisión acerca de por qué algo lo podemos llamar neodesarrollismo, entonces qué semejanzas o diferencias tiene con la etapa denominada desarrollismo durante el modelo de industrialización sustitutiva. Y en particular, una de las cosas que nos empezó a llamar la atención es cómo podemos analizar el rol de las empresas públicas y la figura del Estado empresario en el proceso de producción de bienes y servicios intensivos en conocimiento en Argentina, tratando de, un poco adelantándome a las conclusiones del trabajo, de salirse de tomar siempre los casos típicos de aquellas empresas que fueron creadas con el objeto explícito de desarrollar tecnologías, como es el caso de INVAP. Entonces, poder ampliar el rango de análisis, incorporar otras empresas públicas y ver qué papel o rol cumplieron en el proceso de producción de bienes y servicios intensivos en conocimiento. Lo cual nos llevó a hacer una cierta revisión, como les dije recién, acerca de cuál es la naturaleza del Estado empresario en la Argentina, cuál fue el proceso de conformación y expansión del Estado empresario en la Argentina, y en el marco de ese proceso, el lugar y rol que cumplieron las empresas públicas, cuál fue el papel o el rol que cumplieron las empresas públicas en general en la producción de tecnologías y servicios intensivos en conocimiento, y finalmente poder identificar líneas de investigación para futuras investigaciones en el cual podamos seleccionar distintos casos de empresas públicas y ver justamente ese papel ya más en específico, como les dije, a partir de un estudio de caso. Desde un pequeño introducción histórica, el Estado empresario en la Argentina es un término que se utiliza desde algunos sectores que se dedican a la literatura de historia económica, con cierto enfoque institucionalista. Estamos hablando sobre todo del grupo que dirige en la UBA Marcelo Rubier, que está también Claudio Bellini, que tiene algunos vínculos con los trabajos anteriores de Marcos Kaplan, Jorge Schwarzer, Ana Castellani, es decir, también hay una mirada interdisciplinaria acerca de la problemática, y van a definir el Estado empresario como ese Estado que a partir de la expansión de las funciones de intervención estatal sobre la economía, no solo estableció mecanismos de regulación del funcionamiento macroeconómico, sino que asumió de manera directa la producción y prestación de bienes y servicios, bajo distintas formas, no solo a partir de la creación de empresas públicas, como puede ser, no sé, en el caso de los servicios públicos, en su momento, SECVA, o YPF, o del Estado, sino también a partir de otros mecanismos de intervención directamente sobre empresas de capital privado, asumiendo la dirección de esas empresas de capital privado. Por eso, lo que uno puede ver es que en el derrotero de la historia del Estado empresario en la Argentina, esta creciente intervención de la función pública empresaria no responde necesariamente a una ideología de carácter estatizante, sino que más bien ha respondido a la necesidad de subsanar distintas falencias o el cumplimiento de distintos objetivos. Llámense objetivos de carácter en su momento geoestratégico, como fue el planteamiento que motivó la creación de YPF en 1922, o de cierta parte de la trama siderúrgico de la industria pesada en el 41, con la Dirección General de Fabricaciones Militares de la mano de Sabio, y bajo el concepto de movilización industrial, movilización para la paz, ahora no me acuerdo, pero la idea de que el Estado tiene que asumir
el compromiso de desarrollar ciertas ramas industriales que son claves para garantizar la defensa y soberanía nacional. Y uno de esos sectores, algunos de esos sectores claves eran el sector energético, el sector siderúrgico, el sector petroquímico. En otros casos, el objetivo fue que el Estado debía avanzar y asumir directamente la producción de bienes e insumos intermedios que eran necesarios para garantizar el proceso de industrialización. Bienes e insumos, industria de bienes de uso difundido, de uso intermedio, como puede ser la siderurgia y la petroquímica también en este caso, pero ya estamos más, por ejemplo, en los 60, que no eran asumidos por el sector privado, ya sea por los altos niveles de inversión requeridos, por los plazos de maduración de esos procesos de inversión, o los riesgos económicos y técnicos de llevar adelante esas inversiones. Entonces, como era necesario profundizar el proceso de industrialización y seguir cubriendo las casillas de sustitución de importaciones, el Estado asumió directamente ahí la producción de bienes y servicios. Hubo otros casos en donde el Estado, bajo razones de interés público, asumió directamente el control de empresas privadas que se encontraban en situación económica delicada y por lo tanto se justificaba la intervención del Estado y que el Estado asuma el control de esas empresas bajo distintos también mecanismos para garantizar puestos de trabajo, para garantizar el sostenimiento del proceso de industrialización. Entonces, el Estado, hay una multiplicidad de objetivos que se fueron superponiendo y que no todos responden a una ideología de carácter estatizante, que fueron garantizando, digamos, fueron dando lugar a la conformación de un Estado empresario y a la expansión de la función de intervención estatal sobre la economía. Es por eso que nosotros usamos el concepto que retomamos de Rousseau, de naturaleza híbrida, en el sentido de que el Estado empresario es un Estado que tiene una naturaleza híbrida por esta multiplicidad de objetivos, por la multiplicidad de formatos jurídicos utilizados. Entonces uno puede ver que hay empresas públicas que son de sociedad mixta, otros que son sociedad anónima, otras que son sociedad del Estado. Hay distintas reglamentaciones jurídicas que se fueron dando, sobre todo desde la década del 40 hasta el 70, que se fueron superponiendo. Entonces uno encuentra empresas que responden a distintos formatos jurídicos que además les da distintas obligaciones y funciones a esas empresas. El otro carácter de la naturaleza híbrida, y que va a ser sobre todo un elemento de fuerte discusión en los 80 y los 90, es esta combinación de empresas que son de carácter público y que por lo tanto sus objetivos productivos o de prestación de servicios responden a objetivos de interés público, pero que al mismo tiempo actúan y operan como empresas y por lo tanto se les exige o se les demanda cierto nivel o grado de eficiencia económica. Entonces hay una tensión, y eso también hace la naturaleza híbrida del Estado empresario, entre hasta qué punto la empresa tiene que ser eficiente económicamente y hasta qué punto la empresa, no importa la eficiencia económica, siempre y cuando cumpla con los objetivos sociales para los cuales fue creada. Entonces, el Estado empresario responde a la creación de empresas para subsanar la ausencia de actividad privada o para expandir la actividad privada. Entonces también aparece el Estado empresario promoviendo la creación de sectores empresarios, algo que va a ser fuertemente criticado por Schwarzer o Ana Castellani, porque esta creación de sectores empresarios alude a la creación de la denominada patria contratista o los capitanes de la industria en los 80. Va a haber participación accionaria en empresas privadas, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del 60 y primera mitad de la década del 70, que implica ya sea aportes de capital o directamente tomando el control de empresas que estaban en situación de quebranto y asumiendo su transferencia al Estado. Aunque un porcentaje de ese capital accionario pudiera quedar en manos de los actores privados que la habían fundado. Nos interesa ver sobre todo que a partir sobre todo de la segunda mitad de los 60, con el desarrollo del PLACTET o del PLATS, o sea, el pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología, sociedad, desarrollo, dependencia, algunos van a hablar de PLATS, otros van a hablar de PLACTET, no solo algo que ya era propio de la teoría estructuralista latinoamericana, en el cual el desarrollo tecnológico hace el proceso del desarrollo, en el sentido de que para que pueda haber una economía desarrollada se requiere que haya proceso de difusión y absorción de nuevas tecnologías, y que este proceso de absorción y difusión de nuevas tecnologías se distribuya sobre todo el tejido productivo. No solo se empieza a discutir ese proceso, cómo se dio o cómo tuvo lugar ese proceso de difusión y absorción de nuevas tecnologías,
no, entonces, sino también en qué medida la forma en que se dio ese proceso contribuyó o no a la situación de dependencia de los países. Es decir, al problema de subdesarrollo se le va a incorporar el problema de la dependencia. Autores como Monzo, Cercovich van a hablar que el problema de subdesarrollo y la dependencia en nuestros países no tiene que ver por la falta de desarrollo tecnológico, sino por una forma de difusión del desarrollo tecnológico que se concentra sobre algunos sectores, los sectores más modernos, y en general controlados por empresas multinacionales, y por el otro lado, que ese proceso de difusión se dio a través de la importación de tecnología sin atender a los requerimientos y a las condiciones nacionales. Entonces, la manera en que se había dado lugar el proceso de desarrollo tecnológico contribuía de una forma sutil de dependencia. Entonces se empieza a discutir la necesidad de alterar ese proceso, por lo cual hay que, por un lado, intervenir sobre la forma en que la Argentina se inserta en el comercio internacional de tecnología, y es así que se va a promover cambios en la ley de inversión extranjera directa, cambios en la ley de propiedad intelectual o de patentes, que garanticen de alguna manera y estimulen la producción nacional de tecnologías, y por otro lado, y acá es la parte que nos interesa, empieza a hablar de forma explícita que el papel de la inversión pública y de la compra estatal, no solo como forma de promocionar el desarrollo, sino también como una forma de poder vincular la demanda y oferta de conocimientos. Demanda de conocimientos por parte del sector productivo y una oferta de conocimientos que tiene que ser producida de forma nacional. Y de esa manera evitar caer en procesos de importación o compra pasiva de tecnología. Acá van a aparecer algunos autores que nos resultan claves. Nosotros mencionamos a Sábato, en el trabajo hay otros autores como Kaplan, por ejemplo, el mismo Herrera, y otros autores como Zunkel, Paz, etcétera, que van a empezar a hablar entonces, a partir de esta idea de que hay polos de desarrollo o industrias industrializantes, también esos sectores pueden ser promotores de tecnologías tecnologizantes, es decir, la posibilidad de producir tecnologías a nivel nacional que tengan efectos multiplicadores sobre nuevos campos tecnoproductivos. Sábato claramente está pensando en la industria nuclear y cómo a partir de la construcción de centrales nucleares se puede promover el desarrollo tecnológico de sectores industriales tradicionales o convencionales, como es el caso metalmecánico metalúrgico, sino que aparecen otros sectores en los cuales ese camino puede incurrir. De hecho, Sábato va a promover la creación de la Empresa Nacional de Desarrollo de Tecnología Energética, que va a depender de SECBA. La empresa va a tener pocos años de vida. Y acá lo interesante es que estos autores van a encontrar que son las empresas públicas las que van a tener o tienen que asumir la función de producción nacional de tecnologías. ¿Por qué? Por los plazos de desarrollo, por el tamaño de estas empresas, y el tipo de mercado en el que operan les permite justamente hacer inversiones a largo plazo, que son de gran volumen de recursos de requerimiento de capital, donde los plazos de retorno de las inversiones son también a largo plazo, o sea, la maduración de la inversión, y donde hay además alto riesgo comercial y técnico. Entonces ahí hay una función social que tienen que cumplir las empresas públicas, asociado a un objetivo económico, que es promover el desarrollo del país, que es que además de cumplir la provisión de bienes y servicios, tienen que empezar a promover la producción nacional de tecnologías. En algunos casos de forma directa, caso INVAP, en otros casos como resultado del propio desarrollo de sus actividades, caso YPF, que va a crear un laboratorio de investigación y desarrollo en Florencio Varela, donde hoy funciona la Universidad Arturo Jaureche, en donde se va a promover el desarrollo de nuevos combustibles, así como también de tecnologías para exploración y perforación de pozos. Y en otros casos, también se está pensando en que a través de la compra del Estado, elevar la demanda tecnológica a los proveedores nacionales de insumos y servicios, para que esos insumos y servicios empiecen a incorporar cada vez mayor valor agregado. Este modelo de Estado empresario va a empezar a entrar en crisis a mediados de la década del 70, a partir del desarrollo de la Escuela de Chicago, los planteamientos neoliberales, neoclásicos, y finalmente se va a consolidar con el modelo de consenso de Washington, en donde de alguna manera lo que se va a plantear es que el agigantamiento del Estado en realidad no permite el despegue de la economía, sino que bloquea la posibilidad de desarrollo y crecimiento de la economía porque inhibe la actividad privada. Entonces lo que se requiere, lo digo de manera muy estilizada y rápida, obviamente esto fue una discusión mucho más compleja, pero bueno, el tiempo no me lo permite desarrollar más. Lo que de alguna manera va a empezar a estimular es un proceso de reducción del aparato estatal como agente de desarrollo y de crecimiento.
del papel del Estado como agente del desarrollo y crecimiento, que se va a ver cómo, a partir sobre todo de la última dictadura cívico-militar, se inicia un proceso de privatización de las empresas públicas. Ya durante el 76 y el 83 hay un proceso de liquidación bastante importante de empresas, sobre todo de aquellas empresas privadas en las cuales el Estado había asumido control en función de declararlas de interés público, y una primera ola de privatizaciones, sobre todo de privatizaciones de carácter periférico. La empresa que más sufrió esto fue YPF, que había desarrollado importantes pozos para explotación de petróleo y gas, los cuales fueron transferidos al sector privado. Y obviamente ya en la primera década del 90, en los primeros años de la década del 90, ya vamos a encontrar directamente la privatización de empresas de forma completa y o la concesión de ciertos servicios públicos. Por otro lado, también es un contexto de profunda reestructuración productiva y por lo tanto, además de las demandas tecnológicas de las empresas, que Kosakov y otros autores han caracterizado de carácter regresivo, en el sentido de que en la medida que se había logrado avanzar el proceso de industrialización, la demanda tecnológica de las empresas se había vuelto más compleja y por lo tanto se había podido impulsar cierto proceso de desarrollo tecnológico. El carácter regresivo quiere decir que las empresas se van a volcar, que en lugar de proveerse de forma local o nacional de tecnologías o de insumos industriales o de alto contenido tecnológico, van a empezar a importar y además van a abandonar funciones de producción y se van a convertir en ensambladoras. Y esto también va a estar asociado en la segunda mitad de la década del 80 y durante la década del 90 en un cambio en el perfil, no solo del Estado, sino y por lo tanto de las políticas industriales de ciencia y tecnología. Entonces vamos a abandonar las políticas de carácter sectorial tradicionales del modelo sustitutivo, así como de las políticas de ciencia y tecnología, que también tenían un fuerte carácter sectorial, y se va a empezar a plantear modelos más bien de carácter neutral y horizontal. Ya concentrándonos, o llegando hacia el final de este periodo, a partir del 2003, uno de los elementos que hace a caracterizar el periodo 2003-2015 como neodesarrollista es, por un lado, a nivel discursivo y simbólico, una revalorización del rol del Estado como agente promotor del desarrollo y del crecimiento económico, y por lo tanto, la búsqueda de rediseño de las políticas industriales y tecnológicas a partir de cierta revalorización también de las políticas de carácter sectorial. Eso se va a ver sobre todo plasmado a partir del 2006, 2008, en donde empieza a haber directamente políticas de promoción de ciertos sectores tecnoindustriales. Definimos tecnoindustriales en el sentido de que no solo había un objetivo de promover ciertas áreas industriales, sino que además estas áreas industriales se apoyaran en el desarrollo tecnológico local. Podemos mencionar el caso que estudió Martín en particular para su tesis de maestría, que es el desarrollo de la tecnología de radares en Argentina, con la empresa INVAP. Podemos mencionar el caso del desarrollo de radares geoestacionarios, también participa INVAP, pero se va a crear otra empresa, como es el caso de ARSAT. El intento de recuperar la industria naval pesada con Tandanor, el intento también de recuperar la fabricación de aviones a partir de la recuperación de la fábrica militar de aviones y su reconversión en FADEA. Lo interesante es ver que estos desarrollos o proyectos tecnoindustriales en los cuales se buscaba justamente articular producción de tecnología y desarrollo industrial, y por eso los llamamos tecnoindustriales, van a estar fuertemente motorizados a través de empresas públicas, con un rol preponderante sobre todo del Ministerio de Planificación Federal, no tanto del MINSIT. Ahí hubo una cierta desacoplamiento, y esto es una crítica que uno puede hacer a la política del 2003-2015, entre lo que eran los objetivos y las políticas implementadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, respecto a los objetivos y las políticas implementadas por el Ministerio de Planificación Federal. Y es interesante ver también, esto no lo estudiamos nosotros en particular, pero sí hay autores como, por ejemplo, Daniel Blinder, que sí lo ha estudiado, como las Fuerzas Armadas también van a recuperar, como así tuvieron en los años de 1920, 1930, 1940, un fuerte interés en el desarrollo tecnológico, y por ejemplo uno puede ver que se crea la Escuela Superior Técnica del Ejército, o se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares, que va a dar lugar a la creación de CITEFA o CITEDEF. Se va a dar mucha fuerza a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de las Fuerzas Armadas para dar lugar a desarrollos tecnoindustriales, no todos vinculados al área de defensa. Ahí entran
de nuevo, radares, entra Ternanor con industria naval, entra Fadea con la producción de aeropartes para la industria del avión, y la búsqueda de un acuerdo comercial estratégico con Embraer. Un poco, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos en este trabajo? Miren que estoy ahí. Por un lado, para analizar las empresas públicas, lo que nosotros encontramos es que, en tanto responden a múltiples objetivos, es necesario, para poder analizar las empresas públicas, es cómo su creación y su desarrollo se vincula con las políticas públicas que se estaban implementando en el periodo de creación y funcionamiento de esa empresa. Tratar de ver a qué objetivo está buscando responder esa empresa pública. En segundo lugar, no hay que perder de vista esta doble naturaleza de la empresa pública. Y por lo tanto, la relación conflictiva, tensionante entre interés público y eficiencia económica que tiene que cumplir la empresa pública, y asociado a esto, cómo la empresa pública se vincula con el sector privado, en términos de promoción, complementación, competencia y o sustitución de los actores privados. Un tercer elemento para analizar es que es también importante ver cuáles son las modalidades de gestión pública empresarial, tanto respecto a cuál es la norma jurídica que las organiza, sino también cómo internamente estas empresas públicas se estructuran. ¿Cuál es el grado de organización o integración vertical? ¿Cuál es el grado de organización e integración horizontal? Etcétera. Y ya más específicamente con relación a la producción de bienes y servicios intensivos en tecnología, es necesario ver, cuando las empresas están encarando esto, la interrelación entre las escalas nacional, regional y global, sobre todo porque muchas de las tecnologías o los objetivos tecnoproductivos perseguidos por las empresas públicas han sido estrechamente vinculados a intereses geoestratégicos o geoeconómicos, y por lo tanto es necesario ver cómo operan en esta escala nacional, regional y global. Existe cierto convencimiento en la literatura de que una de las características de aquellas empresas que han logrado encarar producción de tecnologías y servicios intensivos en tecnología, lo han hecho sobre series cortas de productos. Entonces, ahí sería interesante ver si esto es una característica de estas empresas. La producción de series cortas de productos es una característica o en realidad es un elemento condicionante, es decir, hay elementos condicionantes que no les permite salirse de las series cortas de producto y por lo tanto acceder a nuevos mercados y multiplicar su impacto sobre el tejido productivo. En segundo lugar, ver cómo las empresas públicas actuaron como difusoras del cambio técnico en el tejido industrial, ya sea a través del poder de compra del Estado, ya sea como actores que financiaron desarrollos tecnológicos, como actores que generan nuevas demandas tecnológicas, o como actores que promueven mecanismos de transferencia de tecnología con sus proveedores. Y asociado a este punto, ¿cuáles son los vínculos que mantienen con las organizaciones del sistema científico y tecnológico? Y un último elemento que uno puede ver es que las empresas públicas han tenido y tienen un enorme papel en la generación de nuevas áreas de formación técnica, tanto en educación superior no universitaria como en educación superior universitaria. Para dar un ejemplo, la Fábrica Militar de Aviones en 1930 fue promotora de la creación de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en Córdoba. YPF fue promotora de la creación de las carreras de Ingeniería Petrolera en distintas universidades. No olvidemos que el desarrollo del proyecto de los satélites ARSAT llevó a la creación, por ejemplo, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Río Negro y en el Instituto Balseiro. Entonces uno puede ver, también analizar cómo impactan en la formación de nuevas áreas de formación técnica. Y como volviendo a lo que dije al principio, muchos de estos elementos no son exclusivos de aquellos actores o empresas públicas como INVAP que fueron creadas explícitamente para el desarrollo de nuevas tecnologías, sino que uno lo puede encontrar en otras empresas públicas. Por ejemplo, hasta qué punto Hidronor o Agua y Energía, que en su momento eran las responsables del desarrollo y operación de las centrales hidroeléctricas, si bien no incurrieron en desarrollos tecnológicos, habría que analizar si no promovieron nuevas demandas tecnológicas, no promovieron acuerdos de transferencia de tecnología entre el sistema científico y tecnológico con sus proveedores, si no impulsaron procesos de formación técnica que contribuyeron a fomentar el proceso de cambio técnico en el tejido industrial.
llegado hasta acá, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Martín, no sé si querés decir algo, ya que monopolicé la palabra. No, está muy bien. Como las críticas iniciaban en la Filmina 1, dejé que siguieras hablando y después haremos una reunión de equipo. No, mentira, muy bien, Manuel. Dale. Perfecto. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Quedamos atentos a sus preguntas. Bueno, gracias Manuel, gracias Martín, Santiago y Diego. Muy buenas las presentaciones. Así que ahora abrimos la ronda de comentarios. Pueden anotarse en el chat o abrir el micrófono. ¿Hacer algún comentario? Jorge, ¿no querés abrir el micrófono o lo digo yo en voz alta así? Ok, Jorge primero, después Santiago. Jorge dice, para Santiago, una pregunta. Es muy interesante la experiencia como método para la generación de nuevas capacidades tecnológicas. La pregunta es, primero, ¿qué capacidades tecnológicas nuevas es esperable desarrollar en adelante? Segundo, ¿cómo se espera capitalizar las actuales? Y tercero, ¿cuál es el horizonte que pueden vislumbrar a futuro? Santiago, si querés hacer tu comentario, después hacemos una ronda de respuestas. Hola, ¿se escucha? Se escucha. El trabajo es como un trabajo de historia, digamos, de historia reciente. No, Santi, lo que te digo es si querés hacerle la pregunta. Después hacemos la respuesta. Bueno, la pregunta es obviamente para Manuel, porque el otro presentador fui yo, así. No, me interesó muchísimo el trabajo. Y no, quería preguntarle en el contexto actual, donde se escucha re mal, ¿no? No, se escucha bien. En el contexto actual, donde Argentina tiene corporaciones enormes que se compran a sí mismas, digamos, son como Cargill, por ejemplo. Digo, ¿cómo introducirse en qué espacios hay para introducirse o para que el Estado argentino se introduzca? Y no, si están viendo en el contexto actual, o sea, con todas las complejidades que tiene el mundo financiero y todas esas cosas, como lo de recién, empresas que se compran a sí mismas de punta a punta, tipo Cargill, que vende acá y se compra en China, o sea, y también con el tema de las nuevas demandas de la sociedad, como la ecología y cuestiones así, ya que muchas empresas del Estado como que se basaban directamente en el diferencial que genera el extractivismo. Así que bueno, nada, esas dos cosas. Ok, gracias. Estaba Clara también, Ana Clara. Sí, gracias. Gracias a ambos expositores. Me gustó mucho el trabajo de Manu, pero casi que ni vale que lo diga yo. Claro, mío y de Martín, ¿eh? Bueno, Manu y Martín, pero igual no vale tampoco que lo diga yo. Quería hacerle una observación a Santi. Una pavada por un lado, que es que me pareció que en la red estaba relacionando a CONICET con Heineken y según recuerdo la relación era con Heineken Supply Chain, pero nada, como para que te fijes si vi mal o nada, esa pavada en relación a la red, como para que lo cheques, el día de mañana tenés que defender tu maestría. Pero la pregunta o el disparador estaba más relacionado con que vos mostrás que parece que el camino fue bastante complejo, ¿no? Mostraste en la red la complejidad de la relación entre todas las instituciones, y lo que quizás llama un poco la atención es que comentás que después de tanto tiempo y de conseguir la licencia a las empresas, las cervecerías hicieron una producción acotada utilizando la levadura, ¿no? Entonces, quizás sería bueno saber que analizaste, si pensás analizar cuál será el factor que está ahí, ¿no? Como haciendo ruido, condicionando para que las empresas exploten esto de manera más, no sé, que diversifiquen realmente sus productos, por ejemplo, ¿no?
Esa era un poco la consulta. Andrés Miembro tiene una pregunta que acá escribió para Manuel y Martín. ¿Qué están proyectando como próximos pasos en esta línea de investigación? Y yo agrego una consulta para Santiago, y después damos paso a la ronda de respuestas. Santiago y Pablo, bueno, a ver, podemos incluir. Santiago, yo lo que quería preguntarte es si llegaste a incluir o pensás avanzar una vez que defiendas la tesis con todos los productos asociados al desarrollo tecnológico que hicieron en Tripatec, que tienen que ver con la transferencia de tecnología, de know-how, la formación de recursos humanos cerveceros, las aplicaciones, un montón de otros recursos que no son solamente la propia levadura, ¿no? Y bueno, Juan Pablo, si querés abrir el micrófono, haces tus preguntas y ya hacemos una ronda más amplia de respuestas. Bueno, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. Gracias a las dos presentaciones muy interesantes. Tengo una pregunta para Santiago y otra después para la otra presentación. La de Santiago a mí siempre me llamó mucho la atención la entrada de Heineken en esta situación. Y la duda que yo tenía o la pregunta es si se pensó originalmente en el proceso de este desarrollo, la idea original era articular con la industria local, las cerveceras locales, o si la entrada de Heineken fue producto de ciertas oportunidades / necesidades, ejemplo, financieras. Y la pregunta para Manuel y Martín tiene que ver con el tema de algo mencionan en las conclusiones al final, el tema de si se piensa en una proyección global de estas empresas en algún momento, más allá de casos conocidos como, por ejemplo, a lo mejor como INVAP, etcétera, o siempre el eje tiene que ver con lo regional o lo nacional. Lo pienso, se me ocurría el caso, por ejemplo, de una empresa de raíz estatal, como fue, por ejemplo, en Brasil, Embraer, y no sé, y lo comparaba con lo que se hace acá, no sé, con Fadea, por ejemplo. Esas son mis preguntas. Bueno, gracias. Ahora, Santi, si querés empezar con las respuestas. Sí, con las preguntas estas que están acá en el chat, sí, el periodo del trabajo es hasta 2019. Así que las capacidades nuevas, digamos, eso por ahí lo sigo el trabajo luego, pero el trabajo que realicé hasta ahora es hasta el 2019. Y bueno, los proyectos de cómo se espera capitalizar las actuales, había varios proyectos de generar distintos tipos de levaduras para cervezas y servicios, y algunos se están haciendo. Separios de levaduras cerveceras locales, y levaduras nuevas también. Eso está en curso. Y no, con lo de Ana, no es una investigación sistemática, pero hablando con los cerveceros, más que nada la falta de demanda y la dificultad de elaborar la cerveza. Como que no circula tanto, eso me han dicho 2 cerveceros, por ejemplo. Bueno, y la de Luciano también iba por el tema de todo el know-how, y también sería una investigación a futuro. Y la última era de
la de la relación con Heineken y con los cerveceros locales, a partir de la investigación, no, o sea, a partir de las entrevistas, digamos, fue algo muy positivo para los científicos, la relación con Heineken, por cuestiones financieras y por prestigio, por la relación tecnológica, o sea, fue muy positivo para ellos. Quizás la visión negativa la tenían otro tipo de movimientos de cerveceros caseros, quizás. Y después con los cerveceros locales ya estaba la relación desde antes, desde el 2012, entonces siempre fueron el interlocutor del laboratorio para que produzcan la cerveza con la levadura esta. Siempre fue el proyecto ese. Bueno, hasta ahí. Gracias. Hay una última pregunta de Sandra para Santi, si querés aprovechar para responderla. Sandra pregunta si analizaste el papel que jugó la estrategia comunicacional que emplearon en el proceso que estudiaste. Sandra Murielo te pregunta eso, Santi. Muy. En la tesis lo tomo, pero no es el punto principal, es algo secundario. Sí, no lo tomé como punto principal. Es algo secundario. Pero algo lo toco, que fue muy... Bueno, gracias. Bueno, arranco con la respuesta, Luciano. Sí, dale. Bueno, con relación a las preguntas de Santi, es todo un tema discutir qué espacio o qué lugar tendría hoy el Estado para desarrollar algún tipo de intervención en el sentido que vos decís, por ejemplo, en el sector agrícola. Uno podría decir que era uno de los objetivos de la nacionalización o estatización o intervención de Vicentín, era ese. Era generar una empresa pública que pueda intervenir sobre el mercado cerealero y de alguna manera regular los precios. El proyecto no prosperó, como sabemos, sin embargo sí hay un proyecto que está avanzando con YPF a partir de ITEC, de desarrollo tecnológico para romper con la cadena de abastecimiento del paquete tecnológico que tienen las grandes corporaciones. Con relación al extractivismo que vos decías, Santi, ahí está el Estado de alguna manera debería responder a las demandas sociales. Obviamente sabemos que esto es un proceso que da lugar a luchas, entonces la manera en que se va a definir, la manera en que el Estado interviene, por ejemplo, en el caso de la industria petrolera o en la industria minera con relación al extractivismo, es un proceso que va a dar, la manera en que se dé es resultado de los procesos de las luchas sociales. Ahí peco de sociólogo. Con relación a la pregunta, dejo para el final la de Andrés, la de Camani, Juan Pablo, ¿no? Sí, Juan Pablo. Justamente es una de las cosas indagar cuál es la proyección que se plantean estas empresas. Embraer originalmente no nace para una proyección a nivel regional. Embraer nace primero para abastecer los requerimientos de las Fuerzas Armadas brasileras. Tal como en su momento también fueron creadas en Brasil Petrobras o Eletrobras para controlar y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica, por un lado, Eletrobras, y de petróleo para el mercado local. Después, en los 90, se da la particularidad que estas tres empresas logran una expansión, sobre todo Petrobras y Embraer, Eletrobras no tanto, pero sí Petrobras y Embraer, tienen una expansión regional. En parte porque, en el caso en particular de Embraer, logra entrar en un nicho de mercado que le permite no competir con las grandes productores de aviones, o sea, con Airbus o Boeing. Bombardier. Embraer hace aviones para corta y media distancia, aviones pasajeros. Ahí te dejo. Sí, Martín. Quiero agregar algo, digamos, con respecto a la de la estrategia comercial, respondiéndole a Juan Pablo, pero terminando la idea y agrego una cuestión vinculada justamente con los aviones de Commuter. Dale, entonces, hay que ver, algunas de estas empresas, por eso es importante también ver el derrotero histórico de estas empresas, es
que por ahí se piensan para una escala y algunas logran trascender esa escala y avanzar sobre el mercado regional o el mercado mundial. En el caso de INVAP, uno podría decir, por lo menos es mi tesis particular, del resultado de mi trabajo en análisis del sector nuclear, INVAP no nace para abastecer el mercado regional, nace para abastecer la demanda del proyecto nuclear argentino. En el contexto del 80 y el 90 se reconvierte y empieza a buscar mercados externos, también en un nicho muy específico que es el de reactores de investigación o reactores de producción de radioisótopos. Y ahí sí, en INVAP hay una lógica. En ese mercado compite con grandes productores de reactores. Si uno ve lo que fue la licitación de Opal en Australia, o la licitación de Ámsterdam, o la licitación fallida de Tailandia, o la de Palestina, compitió con grandes empresas. Ahora, sí, esperá que termine la idea. INVAP lo que hizo fue producir un reactor a medida del cliente, no un producto seriado. Las grandes empresas te venden un producto seriado. Entonces, perdón, lo del derrotero histórico, sí, eso estoy de acuerdo. Entonces, vos lo que estás diciendo es que siempre es más producto de las circunstancias que de una cuestión planificada cuando se da esa proyección. No necesariamente. En algún momento Petrobras hubo una planificación para expandirse. Ajá. Entonces, hay que ver el derrotero histórico y cómo se van cambiando los objetivos y en qué medida las empresas logran generar capacidades que les permite trascender el mercado nacional. Sí, ¿puedo agregar algo en este punto? Sí. Dos cuestiones. Primero, si bien hablamos de empresas públicas como una tipología, hay que entender que ciertamente, tanto por las características de los conocimientos a los que recurren como de los mercados en los que operan, no es generalizable ninguna conclusión. Digamos, hay líneas generales que me parece que lo más importante del artículo de esto tiene que ver con la contradicción inherente, digamos, a la eficiencia económica o a la prestación de algún tipo de servicio a la sociedad, ¿no? Eso como primer punto. El punto de la industria aeronáutica es muy interesante y hay, respecto, digamos, a lo que vos planteabas, Juan Pablo, si entiendo bien por dónde iba tu pregunta, un artículo que es de Gira y Oliveira, de 2007, que habla justamente de la comparación de la trayectoria tanto de FADEA como de Embraer, pero se basa en decir, bueno, ¿qué fue lo que logró o por qué factores Embraer logra un éxito comercial que tiene que ver en parte con esto que decía Manuel, con los aviones de Commuter, y por qué FADEA no pudo, o Fábrica Militar de Aviones, como quieran llamarlas, ¿no? El Instituto Aerotécnico, prácticamente no pudo vender aviones fuera de Argentina. E incluso estuvo el proyecto fallido del avión regional conjunto a fines de los 80. Es un proyecto interesante. Pero entonces, ahí me parece que hay una cuestión que es necesario tomar en consideración, que tiene que ver el tipo de mercados y el tipo de objetos, como decíamos como decimos en el artículo con Manuel, que persiguen estas empresas. Entonces, por ejemplo, el caso de INVAP está muy trillado. Manuel te explicó la parte de reactores, de la parte de radares, que la tengo bien estudiada, y lo que complicó mucho la cuestión fue que se metió en un mercado que en el mundo estaba muy asentado, y entrar a competir como empresa chica con grandes monstruos multinacionales bancados por estados muy fuertes es complicado. Y la otra cuestión que vale preguntarse es si, y entonces acá vuelvo a la contradicción, ¿no? ¿Es el objetivo el crecimiento mundial de las empresas y la comercialización internacional, como podría ser en algunos casos sí, otros no? Entonces ahí vuelvo al comienzo de la respuesta y creo que hay que analizar en cada caso. Yo particularmente tengo la postura de que la búsqueda de rentabilidad maximizada no necesariamente es un fin para una empresa, y menos para una empresa pública. Luego se puede discutir la epistemología de esto, ¿no? Pero entonces, ¿qué se busca con estas empresas? Es una pregunta a tener muy en cuenta. Y entonces luego, a partir de allí, ir analizando cada caso. Sí, y por ahí una última cosita para agregar a lo de Martín, que nosotros dos lo dijimos, pero por ahí no explícitamente. También es necesario tener en cuenta el mercado en el que opera, pero ¿y qué actores están en ese mercado? Como dijo Martín, no es lo mismo operar en un mercado de grandes empresas, como puede ser en el sector nuclear, competir, no sé, con Westinghouse o General Electric, o competir contra Airbus o Boeing. Digamos, hay que ver también las cuestiones geoeconómicas y geoestratégicas que están operando en esos mercados de productos
de esos productos, que pueden actuar como favorecedores o limitadores de la posibilidad de crecimiento. Ok. Y después para terminar lo de Andrés, sí, a nosotros nos interesa continuar indagando, básicamente es, como dijo Martín, es necesario empezar a indagar sobre distintos tipos de casos, por eso nosotros proponemos salirnos del caso típico INVAP y empezar a agregar otros casos. Y de hecho a nosotros se nos ocurre inclusive casos que desde el campo de la ciencia y la tecnología y la innovación no aparecen siempre, prácticamente no son mencionados. Yo mencioné el caso de aguas y energía y de Honor. A nosotros nos pareció muy interesante ver en los 60-70, con los grandes proyectos hidroeléctricos a cargo de Honor, qué proceso de difusión tecnológica fomentó o no Hidrogonor. Como una empresa que además no estaba pensada para desarrollo tecnológico. También suele mencionarse mucho el caso de lo que era el laboratorio I+D de YPF en Florencio Varela, pero casi nadie ha estudiado el rol de YPF en el desarrollo tecnológico del sector hidrocarburífero en Argentina. Y que ahora se está ampliando otros campos, porque como le contestaba Santiago, uno puede ver que en ITEC se está planteando el desarrollo de ciertos insumos para la producción agrícola agroindustrial. Entonces, como dice Martín, a nosotros el derrotero que nosotros quisiéramos seguir es seguir profundizando sobre cómo analizar, digamos, las herramientas conceptuales para analizar las empresas públicas, pero empezar a adoptar y aplicar esas herramientas conceptuales a estudios de casos concretos, ¿sí? Saliéndonos de INVAP. Ese es un poco el desafío que nosotros también tenemos ahí, que es que en muchas de las empresas que nosotros estamos pensando no hay tanto material de punto de partida, con lo cual también es difícil encarar esos estudios. No sé si te respondí, Andrés. Te invitamos a participar en nuestra línea de investigación si te interesa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, otra consulta que quieran hacer. Entonces, si no me interrumpen, si a alguien se le ocurre algo. Nada, solo quería comentar dos cosas interesantes que ocurrieron en los comentarios, sobre todo para los alumnos de la maestría que están presentes. Ahí aparecieron dos temas, el tema de las levaduras para sidra, por ejemplo, y lo que mencionó Sandra también, el aspecto comunicacional de todo el proceso de creación, difusión, venta, etcétera, de la transferencia de tecnologías en levaduras de cerveza también es muy interesante. Santiago abordó alguna cuestión en su tesis, pero hay mucho más para decir, incluso controversias que se dieron entre las estrategias comunicacionales locales y las internacionales. Les comento para que presten atención a los temas que pueden ir surgiendo, porque en breve van a tener los talleres de metodología y de tesis y van a tener que empezar a elegir temas. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, entonces nos vamos despidiendo. Solo los invito al seminario de la semana que viene, que nuevamente tenemos a una maestranda que está terminando, bueno, ya terminó su maestría y está defendiendo su tesis en breve, que es Laura García Oviedo, y va a presentar su defensa de la tesis denominada Cambio Climático, Actores y Percepciones, una exploración en Bariloche, Río Negro, Argentina. Así que, bueno, gracias por participar. Nos vemos el viernes que viene, a la misma hora, en el mismo canal. Si alguien quiere ver las grabaciones de algún seminario anterior, me las pide, pero estamos trabajando para el canal de YouTube. En breve las vamos a poner. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Mariana, Jessica. Gracias a todos. Si alguien quiere proponer un tema o quiere participar, nos escribe y le encontramos un lugar en la agenda también. Tenemos ya seminarios para septiembre y mitad de octubre, pero todavía hay fechas para este año. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana.
Bueno, Igualmente, Manu, gracias. de la operación. ¿Cómo? ¿Cómo estás de la operación? Bien, justo, por eso llegué medio justo porque venía el chequeo médico. Bastante bien, pero me tienen todavía todo emparchado, así que por eso no abro la cámara. Abrirás la cámara. Parezco un monstruo todavía. Ah. Bueno, gracias Martín también, gracias Manuel, Santiago. Nos vemos. Dale, muchas gracias a todos, buen fin de semana. Chau, chau.